Sí, como lo dice Joan, la ciudad tiene esas hostilidades, Sí. pero no por eso y creo que coincidiremos, la satanizamos. O sea, Ah, no. la ciudad es un espacio vivo, un ente, un constructo social, que por eso hablamos del derecho a ella, ¿no? Pero en estricto sentido, con respecto al tema de la violencia, pues obviamente desde el punto de vista urbano, arquitectónico, de la especialidad que nosotros tenemos, pues va más allá, insisto, de estos estrictos elementos Visibles, quizá. visibles, ¿no? Y la desigualdad es uno de estos elementos estructurales y esta segregación territorial También. lleva a esta parte de injusticia social y, como hace rato lo dijiste de manera coloquial, pero muy cierta, genera este caldo de cultivo. Este caldo de cultivo que se manifiesta en actos delictivos, que se manifiestan en estadísticas. Y que esas estadísticas, al final del día, vemos un reflejo cuantitativo, pero en realidad hay mucho Cualitativo cualitativo abajo. de CIES. Ya no hablamos estrictamente de calidad de vida, sino, porque a mí se me hace muy ambiguo ese concepto, sino de condiciones, Materiales específicos. las que tú quieras, condiciones, hasta de acceso a los servicios, y que ahorita vamos a hablar del espacio público como Claro. constructo social, ¿no? El acceso a un espacio público y en esta misma modelo de dispersión de las ciudades, al menos en México, en Latinoamérica, eh, también influye en esta circunstancia de exclusión que se refleja en violencia, el hecho de que se generan nuevas centralidades en la ciudad. Ujú. Y la dispersión y la ciudad periurbana excluye esas centralidades. Desde la parte estrictamente académica diríamos, no está planeada, pero desde la parte social está planeada a ciertas necesidades. A responder A a cuestiones responder, muy así específicas. es. Claro. Entonces, lo que menos está pensando en ese momento es, ¿en dónde voy a jugar? Sino si voy a comer mañana o voy a tener la oportunidad de que lleve a alguien al médico o a la seguridad social. O sea, no tienen ahorita en ese constructo social que se da en los cinturones de periféricos de una ciudad dispersa, esta conciencia en específico ya pasará después, y mucho menos cuando se da Aquella pirámide de los satisfactores de Maslow, por ¿no? ejemplo, pero cuando menos, y menos se da cuando está desarrollándose en propiedad social. Y hay un choque hasta de determinada no armónico entre un marco legal rígido como el que nosotros tenemos, ¿no? Entre la ley de asentamientos y la ley agraria. O sea, elementos de ese Por ejemplo, tipo, por ejemplo, por elegido, eso, ¿no? esa es la propiedad social, Claro, elegido. elegido. Y entonces, ¿qué has elegido? Pues satisfacer estas necesidades. ¿De qué? De vivienda. Por eso yo he sido muy crítico de llamarlos estrictamente asentamientos irregulares. ¿Irregulares para quién? ¿De quién es la irregularidad? ¿Estrictamente en el marco legal o de la responsabilidad social para esa justicia? ¿Me Y de explico la en esos responsabilidad de elementos? la sociedad y gobierno para responder a esas De todos, necesidades, o sea, ¿no? esta Claro. corresponsabilidad. Pero al final del día son estos elementos los que constituyen este asunto estructural, que hoy lo hablamos en la relación de la violencia, pero lo podemos hablar Claro. en muchos más, pero particularmente en eso, Salud, educación, exacto, etcétera. exacto, 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 pero particularmente en ello, pues son estos elementos estructurales. Ahora, pasar de ello a la identificación para transitar a su solución o mitigar, ya lo hablaremos más adelante con ciertas experiencias. Creo que en ese sentido hay... Que nos pueden servir como referencia, Sí, algo de aprendizaje, por ¿no? supuesto, pero creo yo, y lo vamos a ver seguramente, y espero que podamos coincidir en ello, que sí se pueden hacer cosas. Claro. Sí se Mira, pueden hacer ahorita cosas. llegando a este último comentario con otro que hiciste tú, la ciudad hostil, ¿no? Esa parte de la ciudad hostil. Y que ahorita dices, ¿se pueden hacer cosas? Por supuesto. Y creo que a veces, independientemente de las broncas que cada ciudad tenga, habemos ciudadanos que queremos mucho nuestra ciudad, ¿no? Y que quisiéramos poner un granito de arena, quizá con la invitación y con la que estamos ahorita los tres aquí,
para desde la perspectiva de cada quien y con análisis de algunas cosas que sirvan como referencia, concluir en lo que dice Marco. Sí se puede, ¿no? Se ha podido en otros lados, seguramente podremos aquí. Se tendrán que conjugar muchas cosas, como ya en un ejemplo en el que participamos juntos, se pudo. Claro que se pudo. Y también algo que hace rato comentaste, que seguramente con ese punto cerraremos en un momento dado, ¿no? ¿Qué hacer todos nosotros, no? ¿Qué hacer desde El campo que quieras. Claro. Desde tu nicho. Desde tu nicho, Sí, ¿no? claro. Y que ahí gobierno, los colegios de profesionistas, etcétera, todos podemos hacer algo que puede ser muy valioso, ¿no? Entonces ahorita, partiendo de algunos datos objetivos, voy a poner esta lámina donde es una lámina de los homicidios en Medellín, desde el 1990 hasta 2015, ¿sí? Medellín fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Y entonces está toda la gráfica que demuestra cómo fue decreciendo la violencia, los homicidios específicamente, de haber 380 y tantos en 1990 por cada 100,000 habitantes, a haber 20 homicidios, ¿no? Entonces es un descenso, no sé si al revés se pueda llamar exponencial, pero es decrece, ¿no? Hay un decremento. Un decremento. Pero no lineal. Pero fíjate, es muy importante. Es importante la gráfica que tú pones y seguramente ahorita escucharemos bien a Joan. Es fría. Claro. O sea, te dice te dice este tema que te digo, o sea, lo que se manifestó de un asunto estructural. Claro. Pero si pudiéramos en este momento, en esa gráfica, hacerle un espejo, todo lo que tuvo que hacer la sociedad de Medellín, su gobierno y todo este evento, para que ese número fuera el que al final en 2015 se refleje. Que tampoco es bajo, o sea, al final del día, luego cuando lo comparas con el de 300, pues dices, sí, es muy bajo, pero también no debería existir, ¿me explico? O sea, el ideal es ni uno, cero. O sea, cero, ¿no? Claro. Pero también hay que entender, y dicen algunos teóricos, que la violencia es intrínseca en el ser humano y muchos más allá, ¿no? No voy a conceptualizar en algo que no es mi campo, pero sí vale la pena entenderlo, ¿no? Y cuando tú ves una tabla de este tipo, insisto, valdría la pena ver qué se hizo. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, pero en un asunto comparativo a razón de la parte cualitativa que estamos hablando, que es estructural. Y eso seguramente, bueno, qué bueno que nos lo vas a presentar, podemos comentarlo ahorita, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, como bien comenta Marco, los números establecen ciertos criterios y parámetros. Si lo pudiéramos ver por capas, hay una cantidad de capas que seguramente no aparecen Como en esas ocultas, estadísticas. Así es. Que van desde política pública, acción ciudadana, impulsos colectivos, impulso a la ciudadanía, mejora en la educación, dinero para ciertas cosas. O sea, es decir, hay una serie de cosas, inclusive seguramente también atención en problemas estrictamente de seguridad, ¿no? O sea, cosas que de alguna forma van impulsando para que el resultado pudiera llegar ahí, ¿no? Y que la ciudad, que es donde ocurre el territorio, para el territorio, pues es el perfecto reflejo, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer comparativas, ¿no? De, ahora que estamos hablando de espacios públicos, ¿no? Espacios públicos rehabilitados a lo largo del tiempo, seguramente también habrá datos que nos revelarían cosas, ¿no? Así es. Políticas que se están accionando, voluntades a lo mejor que se van sumando, colectivos que van creciendo. Tengo una frase muy, muy recurrente de que podemos nosotros hacer una gran biblioteca, pero si no enseñamos con el ejemplo, fomentamos que entren a leer, pues podemos tener una biblioteca muy bonita, pero no vamos a tener un país de lectores. Entonces, eso es algo también que seguramente dentro de las intervenciones que se tienen en la ciudad, no radica únicamente en ejecutarla, sino en el acompañamiento, ¿no? Correcto.